Bienvenidos a Noticias Católicas de hoy. Estas son las noticias más destacadas del día. En Gaza, la comunidad católica vive momentos de gran dolor y resistencia tras el reciente ataque a la parroquia de la Sagrada Familia, único templo católico en la franja. Un proyectil impactó directamente el complejo, provocando la muerte de 3 personas y dejando a otras 10 heridas, entre ellas el párroco Gabriel Romanelli, quien sufrió lesiones leves pero de inmediato reanudó su labor pastoral para asistir y consolar a sus fieles. Este templo, refugio para más de 600 personas desplazadas, continúa albergando a familias enteras, incluyendo niños y discapacitados, pese a la escasez crítica de medicinas y suministros básicos. Aunque la situación es extrema y la violencia se repite implacablemente, el vicario de la Custodia de Tierra Santa, padre Ibrahim Faltas, aseguró que la comunidad católica permanece firme y no piensa abandonar Gaza, defendiendo su fe y su sentido de pertenencia a pesar del miedo, el dolor y el desamparo. Además, denunció que estos lugares sagrados, y quienes buscan refugio en ellos, no deben ser nunca objetivos militares, y reclamó una vez más el fin de la guerra y la protección de los más vulnerables. El paso del tifón Danyas por Taiwán causó una gran devastación, con vientos que superaron los 220 km por hora, dejando al menos 2 muertos, más de 500 heridos y miles de evacuados, además de interrupciones masivas en el suministro eléctrico. A pesar de ser una minoría religiosa, la Iglesia Católica taiwanesa se situó en primera línea para brindar ayuda, movilizando parroquias y grupos de voluntarios para atender a los afectados, especialmente ancianos y enfermos, con apoyo material, espiritual y reparaciones en comunidades e iglesias dañadas. La cooperación de no católicos que se unieron a los esfuerzos solidarios refleja el impacto positivo de esta asistencia, mientras el Papa León XIV expresó su cercanía y apoyo. Monseñor John Lee, obispo de Hsinchu, destacó cómo esta experiencia ha evidenciado la acción de Dios a través de la caridad y el compromiso de la Iglesia en permanecer al lado de quienes sufren, consolidando así la vocación misionera en Taiwán. El Papa León XIV recibió este viernes una llamada del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, tras el ataque del ejército israelí a la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza, único refugio católico de la franja que alberga a más de 500 personas desde el inicio del conflicto. En la conversación, el pontífice renovó su urgente llamado a reactivar las negociaciones para lograr un alto el fuego y terminar con la guerra, expresando su honda preocupación por la dramática crisis humanitaria que sufren especialmente niños, ancianos y enfermos. Además, insistió en la necesidad de proteger los lugares de culto y a todas las personas que viven tanto en Palestina como en Israel. El Papa también reafirmó su firme condena al ataque, calificándolo de masacre, y se comunicó con el patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, para expresar su solidaridad. Por su parte, el gobierno israelí declaró que fragmentos de un proyectil disparado en una operación militar impactaron por error en la iglesia y anunció que están investigando el incidente. 9 personas fueron condenadas a 20 años de prisión por el asesinato del sacerdote católico Donald Martin Yenain Win, ocurrido en febrero de 2025 en el recinto de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, en la región de Sagaing, Myanmar. Este crimen, que conmocionó a un país inmerso en una guerra civil desde 2021, fue perpetrado por un grupo armado vinculado a las Fuerzas de Defensa Popular, PDF, milicias que operan en zonas de resistencia contra la junta militar. La justicia, administrada por el Gobierno de Unidad Nacional en el exilio, busca controlar a estos grupos armados, aunque persisten dudas sobre las motivaciones exactas del asesinato, ya que el sacerdote era reconocido por su dedicación pastoral y educativa en medio del conflicto. Entre los católicos, la condena es vista con satisfacción moderada, pero con un deseo de mayor claridad y justicia completa. El contexto de violencia que azota Myanmar incluye ataques contra cristianos y daños a iglesias, lo que subraya el sufrimiento constante de la comunidad religiosa en esta crisis humanitaria. La Asociación Internacional de Exorcistas advirtió sobre una preocupante tendencia creciente en varios países que consiste en inventar tradiciones que mezclan elementos de magia y esoterismo con el fin de atraer turismo. Según un artículo publicado por la AIE titulado Invención de la tradición y engaño del oculto, esta moda ya no se limita a Halloween ni a festividades específicas, sino que se extiende a mercados, espectáculos y eventos esotéricos organizados en diversas fechas a lo largo del año. Un caso emblemático es el pueblo de Calcata en Italia, que tras ser redescubierto por artistas en los años 70, adoptó de forma artificial la fama de pueblo de las brujas, con leyendas de energías ocultas y supuestos fenómenos psíquicos que carecen de fundamento histórico, pero que atraen gran cantidad de visitantes. Los exorcistas advierten que estas tradiciones inventadas pueden crear confusión, fomentar creencias supersticiosas y desvirtuar la historia auténtica de los lugares, además de representar un desafío pastoral y moral para la Iglesia. En este sentido, recuerdan que el catecismo condena todas las prácticas de magia o hechicería, señalando que ellas se oponen gravemente a la virtud religiosa y pueden dañar espiritual y moralmente a las personas.
La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México manifestó su profunda inconformidad tras la proyección de mensajes a favor del aborto en su fachada durante el espectáculo audiovisual Memoria Luminosa. México Tenochtitlán 700 años, organizado por el gobierno capitalino y que se realiza del 11 al 27 de julio en el Zócalo. En este evento se narran importantes episodios históricos de la ciudad, pero incluyó símbolos del movimiento feminista, como pañuelos verdes, y la leyenda Aborto Seguro, generando un fuerte rechazo de la arquidiócesis, que no fue consultada ni autorizó estos contenidos. Aunque el inmueble pertenece al gobierno federal, su uso corresponde a la arquidiócesis, que lamentó que mensajes contrarios a la fe católica se proyectaran en un espacio sagrado, calificándolos de hirientes y censurables. La Iglesia hizo un llamado a las autoridades para que se respeten los principios católicos y no se difundan mensajes que lesionan la devoción del pueblo mexicano en la emblemática catedral. Por su parte, el gobierno capitalino justificó la inclusión de estos contenidos como parte de la historia social y política de la ciudad, mencionando derechos y movimientos sociales recientes. Esta situación ha abierto un debate sobre la libertad de expresión, la separación entre Iglesia y Estado, y el respeto a los símbolos religiosos en espacios públicos. La Asociación de Sacerdotes Católicos de Estados Unidos ha emitido un informe detallado dirigido al Papa León XIV y a la Conferencia Episcopal estadounidense, en el que denuncia vulneraciones de derechos fundamentales de muchos sacerdotes acusados injustamente de abusos. El documento recalca la necesidad de que la Iglesia garantice un debido proceso equitativo, protegiendo simultáneamente los derechos de las víctimas y las garantías legales de los acusados, haciendo énfasis en la presunción de inocencia según el derecho canónico y declaraciones papales recientes. Además, el informe expone un clima de temor entre el clero estadounidense, donde el 82% teme falsos señalamientos y el 51% duda del respaldo episcopal en estos casos, junto a datos que indican que entre el 80% y el 90% de las denuncias no concluyen en sanción. Para mejorar la justicia, la asociación propone medidas como el uso de investigadores independientes, la referenciación previa a autoridades civiles y la prohibición de revelar nombres de acusados sin pruebas sólidas, así como la aplicación retroactiva de reformas canónicas favorables a los sacerdotes perjudicados. Finalmente, llama a un diálogo sincero y una conversión profunda para sanar heridas y restaurar la confianza dentro de la comunidad eclesial. El obispo de Limburgo y presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Georg Batzing, defendió públicamente a Frauke Brosius-Gersdorf, jurista candidata al Tribunal Constitucional, quien afirmó que la dignidad humana plena solo se garantiza desde el nacimiento y separó jurídicamente la dignidad humana de la protección de la vida prenatal. A pesar de la fuerte oposición de otros obispos, Batzing lamentó el daño causado a Brosius-Gersdorf por la polémica y respaldó la actual ley alemana que regula el aborto, considerándola un equilibrio inteligente entre los derechos de la madre y la protección del no nacido. Asimismo, criticó a la formación política AfD por instrumentalizar el debate provida con agendas etnonacionalistas y rechazó que se impulse una guerra cultural en torno al tema, señalando que la decisión sobre la jueza debe quedar en manos políticas. El Seminario Menor de la Inmaculada Concepción en Ibia-Nokpodi, estado de Edo, Nigeria, fue asaltado el 10 de julio de 2025 por un grupo armado que asesinó a un oficial de seguridad y secuestró a 3 seminaristas de entre 14 y 17 años. Monseñor Gabriel Giacomo Dunia, obispo de Auchi, confirmó que los secuestradores se han puesto en contacto con la diócesis para exigir un rescate y que las negociaciones están en marcha, mientras las autoridades locales buscan sin éxito a los culpables. Los demás jóvenes estudiantes presentes fueron trasladados a un lugar seguro para continuar sus actividades académicas, y la comunidad del seminario fue evacuada a parroquias cercanas ante la necesidad de reforzar la seguridad. La diócesis, que depende de ayuda externa para cubrir los gastos básicos de formación, no puede asumir un rescate elevado, siguiendo además una política de no pago para evitar fomentar más secuestros. Este ataque se suma a otro ocurrido en octubre de 2024, cuando el rector fue también secuestrado y liberado tras 11 días. Monseñor Dunia ha pedido oraciones por la pronta liberación de los seminaristas y ha convocado misas por la paz y la protección de los jóvenes en riesgo. El Tribunal Superior de Islamabad ha ordenado la creación de una comisión especial para investigar el alarmante aumento del negocio de la blasfemia en Pakistán, un fenómeno donde jóvenes son atrapados y extorsionados mediante falsas acusaciones sobre supuestos delitos de blasfemia en línea. Numerosas familias han denunciado haber sido víctimas de este entramado criminal que utiliza las redes sociales y grupos de mensajería para atrapar inocentes, a menudo con propósitos de chantaje económico. Actualmente, hay 767 personas, en su mayoría jóvenes, encarceladas bajo estas acusaciones, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Pakistán. La nueva comisión deberá presentar su informe en 4 meses, brindando esperanza a las víctimas, mientras abogados especializados y defensoras de derechos humanos exigen un uso justo de las leyes y el fin de estas manipulaciones que destruyen vidas y familias enteras.
Esta iniciativa refleja un importante paso para esclarecer y frenar el abuso de las leyes de blasfemia que ha generado un grave impacto social y psicológico en el país. Monseñor Carlo Alberto Capella, exdiplomático vaticano condenado en 2018 por posesión y distribución de material pornográfico infantil, fue reinstalado en el Vaticano, donde figura actualmente como un funcionario en la Secretaría de Estado, según reportes recientes. A pesar de haber sido sentenciado a 5 años de prisión y cumplir parte de su condena dentro de la Ciudad del Vaticano, su reincorporación ha generado indignación y críticas por considerarse una decisión irresponsable y arrogante, pues se trata de un sacerdote declarado culpable de graves delitos contra menores. Organizaciones de vigilancia y defensa de víctimas de abuso han pedido al Papa León XIV que retire inmediatamente a Capella de su cargo y sancione a quienes aprobaron su contratación, en un llamado firme a aplicar una política de tolerancia cero frente a estos casos. Hasta el momento, el Vaticano no ha emitido declaraciones oficiales al respecto, mientras se mantiene la controversia sobre cómo se gestionan estas situaciones dentro de la curia. El patriarca caldeo Louis Rafael Sacco ha lanzado un urgente llamado al primer ministro iraquí para detener la continua destrucción de cementerios cristianos históricos en Nayaf, una ciudad de gran significado religioso y cultural. Esta situación forma parte de un preocupante patrón de ataques y daños al patrimonio cristiano que persiste desde años atrás, afectando iglesias, conventos, hogares y ahora también importantes sitios funerarios que forman parte de la identidad y memoria de la comunidad cristiana. El patriarca expresó la profunda preocupación y temor que reina entre los fieles ante esta situación, insistiendo en la necesidad de proteger estos lugares sagrados como un acto de respeto a la historia y dignidad de los cristianos iraquíes, cuya supervivencia enfrenta múltiples amenazas en un contexto de inestabilidad y persecución. Su petición apunta a una intervención inmediata que reafirme el compromiso del Estado con la protección de todas las minorías religiosas y su patrimonio cultural en Irak. Antes de despedirnos, te invitamos a dejarnos en los comentarios tu opinión sobre la noticia que más te impactó hoy. No olvides suscribirte a Noticias Católicas de hoy y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado con un enfoque de fe. Nos vemos en el próximo noticiero. Dios te bendiga.